Hola, soy Joshua Genaro Torres Romero, Universidad Tecmilenio Campus Durango, en la clase de Administración Financiera. Hoy quise hablarles sobre el ICR. Pero, ¿qué es el ICR? El ICR, o el Impuesto sobre la Renta, en México, es un impuesto directo sobre la ganancia obtenida, es decir, por la diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas obtenidas en el ejercicio fiscal. El impuesto anual será el resultado de aplicar la tarifa anual a la diferencia entre los ingresos acumulables menos las deducciones personales, que van desde honorarios médicos hasta prima de seguros. Pero, ¿quiénes pagan los ICRs? Según el artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, no solo las personas físicas y morales deben pagar el ICR, sino 1. Quienes residan en México deben pagar el ICR sin importar la ubicación de la fuente de riqueza donde procedan. 2. Residentes en el extranjero. Si perciben ingresos por un establecimiento permanente en México, deben pagar el ICR con esos ingresos. 3. Residentes en el extranjero que perciban ingresos de fuente de riqueza en México, aunque no tengan establecimientos permanentes. Los tipos de ingresos por los que se deben pagar este impuesto son salarios percibidos, actividades profesionales, arrendamientos, uso de inmuebles, intereses obtenidos, premios obtenidos, dividendos y ganancias repartidas entre personas morales y enajenación de bienes. Persona moral. Según el artículo 8 del ICR, son comprendidas entre otras las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en particular a través de ella se realicen actividades empresariales en México. Este artículo define que según las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenidos en el ejercicio con una tasa del 28%. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo la totalidad de ingresos acumulados obtenidos en el ejercicio. Las deducciones autorizadas por este título. El resultado obtenido se disminuirá en su caso la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio, según los términos dictados por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El ICR para personas físicas. A la utilidad fiscal del ejercicio se disminuirá en su caso las pérdidas fiscales pendientes de aplicar impuestos anteriores. Esto se debe. El impuesto del ejercicio se pagará mediante la declaración que se presenta en las oficinas autorizadas dentro de 3 meses siguientes a la fecha que termine el ejercicio fiscal. Esto se debe a que, como persona física, la tasa que puede considerarse como porcentaje para el pago de este impuesto siempre será variable de acuerdo a las obligaciones que implique el régimen bajo en el que viven como personas físicas tributarias. Por eso, aunque los ingresos podrían ser lo mismo, rara vez es en la que deducciones lo son, ya que este pago a nuestros ingresos siempre se deben restar las deducciones que correspondan y aplicar la tarifa que se menciona dentro de la ley del ICR, en su artículo número 96, con el que se explica con todo detalle cuál es la tarifa y cómo se obtiene. Como ya habrán notado, o mejor, la cantidad, o mejor dicho, el porcentaje que se debe de pagar para este impuesto depende de varios factores, entre los que están el hecho de saber si se presenta el pago por este impuesto al momento de hacer una declaración o no como persona física. La razón por este detalle es tan importante es porque dicha información nos ayudará a saber cuál es el porcentaje que como personas físicas nos corresponde pagar respecto a este impuesto. Bueno, esto es todo lo que tenemos por hoy. Me despido, muchas gracias.